Listo. Muchas gracias. Bueno, se da, el milagro mexicano, te decía, se le va a conocer como desarrollo estabilizador. Va a comenzar la protección estatal, es decir, el Estado va a crear varias instituciones que van a tener la función de beneficiar a la sociedad, de proteger también la economía. Es un periodo largo en donde la economía va a crecer a un 6-7%, gracias a esta cuestión del petróleo, y se va a dar una inversión agrícola bastante importante. De hecho, se le conoce también como revolución verde, porque se va a fomentar el crecimiento del campo a la vez de la tecnología. Entonces, va a ser un momento bastante importante. ¿Quiénes eran presidentes? Adolfo Ruiz Cortines en 1952 al 58. Él va a llevar una política llamada austeridad y durante su gobierno, que es en los 50, se va a aprobar el voto femenino. Adolfo López Mateos también va a estar dentro de este milagro mexicano. De hecho, el milagro mexicano empieza con Lázaro Cárdenas, ¿ok? Y a partir de él, pues se va dando este boom. Adolfo López Mateos, que va a destacar por la nacionalización de la empresa energética, la reintegración del chamizal a territorio mexicano, eh, se firma el Tratado de Tlatelolco, ajá, para el no uso de las armas nucleares, se crea el INSTE, el libro de texto gratuito y se inauguran los museos de antropología e historia y el Museo de Historia Natural. Pero también su gobierno tuvo problemas. Se lleva a cabo la huelga de ferrocarrileros, que es sofocada por los militares. Gustavo Díaz Ordaz, durante su mandato se firma el Tratado de Tlatelolco. Aquí, ojo, durante el gobierno de López Mateos se organiza, o sea, nada más se piensa en los puntos que va a llevar el Tratado de Tlatelolco, pero quien lo firma va a ser Gustavo Díaz Ordaz, ¿ok? Empieza una época, son los años 60, empieza una persecución hacia el socialismo, hacia la actividad socialista y la persecución contra las guerrillas. Se da la matanza en Tlatelolco y los Juegos Olímpicos de México 68. Detención de estudiantes, todo esto empieza en la época de Gustavo Díaz Ordaz y bueno, vamos a tener más o menos en el examen van a venir así, ¿no? Les van a poner los presidentes, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, y tienen que organizar cada una tienen que organizar cada uno de estos, de estos puntos con los presidentes que lo llevaron a cabo, ¿ok? Entonces, para que puedan tomar captura. ¿Ok? ¿Ya tomaron captura? Ángel, ¿ok? Bien. Hay que tomar captura ahorita, bueno, rápidamente. Es que ya les decía, pues lo que era el milagro mexicano.
bueno, le decía a Fabio, el milagro mexicano va a ser un periodo largo, de estabilidad de 1940 a 1970. Se va a caracterizar por un crecimiento de la economía a un 7%. Se va a dar un crecimiento en el campo, pero también en la tecnología petrolera. Y esto va a llevar a México a una economía bastante estable, por eso se le conoce también como desarrollo estabilizador. En su examen les van a dar estas características y les van a decir cómo se llama el periodo que va a tener como principal característica un crecimiento del 6 o 7%. No viene milagro mexicano, tienen que buscar desarrollo estabilizador, ¿ok? Y vamos a tener entonces que este desarrollo estabilizador va a empezar desde el periodo de Cárdenas y se va a extender bajo las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines, ajá. Les pongo en rojo la principal aportación, les digo, esto ya viene en los documentos que les mandé. También va a estar la presidencia de Adolfo López Mateos, quien en su mandato se va a crear el libro gratuito, el libro de texto gratuito, se crea el ISSSTE y va a tener problemas con las huelgas de ferrocarrileros a quienes va a someter. A Gustavo Díaz Ordaz también le toca este milagro mexicano. Durante su presidencia se va a llevar a cabo la firma del Tratado de Tlatelolco. ¿Qué dice la firma del Tratado de Tlatelolco? Que México no puede utilizar armas nucleares. ¿Ok? Se llevan a cabo las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de México 68, y bueno, tiene lugar toda esta persecución hacia los estudiantes. ¿Ok? Y bueno, le toman captura a donde estábamos en esta parte y este, y bueno, y ya más o menos algo así va a venir en su examen, ¿no? Van a tener que unir las presidencias con las características que van a tener estos personajes, ¿ok? Bien, ¿quién es el presidente que se encarga de la política de unidad nacional? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es el presidente que lleva una política de unidad nacional ante la Segunda Guerra Mundial? Manuel Ávila Camacho, exacto, aquí sería H. Fundación del IPN, Lázaro Cárdenas, ok. Educación socialista, ¿qué otras son de Lázaro Cárdenas? Además de la fundación del IPN. Ángel de Educación Socialista, y G Plan Sexenal, ok.
D y G. Ok. Creo que también se sabe en esta, ¿no? Presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. F, que sería acá. Eh, Juegos Olímpicos de México 68. Ordaz. B. Firma del Tratado de Tlatelolco. Ya nada más les quedan dos. Firma del Tratado de Tlatelolco. Ordaz también, que es I. Y ya tenemos libros de texto con Adolfo López Mateos. ¿Ok? Más o menos así vienen los ejercicios en el examen. Entonces, es importante que se pongan a estudiar esa parte de las aportaciones de los presidentes. ¿Ok? Ahora sí vamos a los ejercicios, a los reactivos. Entonces, si pueden sacarlos, chicos, para que podamos checarlos. Espérenme, ahorita. mm, Vamos a empezar con. y- Ok, permítanme. mm, Ok, van a sacar ¿ya lo tienen? Ok, ya lo ven en la pantalla. Vamos a ir checando únicamente los resultados. Si ya lo tienen a la mano, chicos, vale, Ángel, si lo contestaron. ¿Sí? Ok, vamos a checarlo entonces, ¿vale? También. Causas que originaron la revolución tecnológica. Ángel, ¿cuál fue tu respuesta? Causas, causas.
¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la revolución tecnológica? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Vale? Ok, Ángel, a ver. Sí, busquen busquen sus reactivos. Ahorita me dicen cuando ya los tengan listos, porque sí necesito que sí los tengan a la mano, nada más para que me vayan diciendo su respuesta y ya veamos. B. Generación de fuentes de energía, exacto, ¿no? La respuesta que va a llevar a la revolución científico-tecnológica va a ser la generación de nuevas fuentes de energía. Sin estas fuentes no tendría uso, no podría ser posible esta revolución, esta revolución científica, ¿ok? Bien. eh, Siguiente. Ordena cronológicamente las etapas de la Revolución Rusa y la creación de la Unión Soviética. ¿Se acuerdan que les decía que era importante que vieran cuál era esta secuencia? Esto venía en el examen, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el orden cronológico de las etapas de la Revolución Francesa? Ya encontraron los reactivos. Vale, Ángel. Pusiste B. Ok. Sería la B4. Lenin da a conocer. No, acuérdense que, no, sí. La B4, los obreros de Petrogrado convocan a una huelga. ¿Cuál dijiste? La B. Ok. 4. Ajá. Luego sería 1. No. La 4 sí inicia, la revolución rusa inicia con la huelga en Petrogrado o este, la huelga de estos rusos, pero tenemos 2 con 4, digo con 6, la B y la D. Ajá. Y la respuesta correcta es la D, ¿ok? Esta es la respuesta correcta. Vamos a tener la huelga de los obreros de Petrogrado
el establecimiento de un gobierno provisional, es cuando ya tienen prisionero al zar Nicolás II. Luego Lenin da a conocer las tesis de abril, es decir, convoca un mitin. 3, la toma de poder por parte de los bolcheviques. 2, la firma de paz de Brest-Litovsk, es cuando acuerdan que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, y finalmente estalla la guerra civil y se publica la Constitución de la URSS, ¿no? Se establece ya la Unión Soviética como nueva nación, ¿ok? Esta venía en el examen, entonces hay que aprendérsela. Primera manifestación de la crisis de 1929 de los Estados Unidos. Quiebra de la bolsa de valores, exacto. Va a ser la quiebra de la bolsa de valores, bien. Selecciona la causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles serían las causas de la Segunda Guerra Mundial? A. 1. Invasión de Alemania a Polonia. Bien. 3. Resentimiento por el Tratado de Versalles. Y 4. Agresión de Italia a Etiopía en 1937. Perfecto. Ok, entonces la respuesta sería A. Bien, seguimos. Colonia francesa que en la segunda mitad del siglo XX consiguió su independencia bajo las ideas comunistas. Es decir, esta colonia que al final de la Segunda Guerra Mundial consigue su independencia y se vuelve comunista. ¿Cuál fue su respuesta? Ángel, sin más. Ok, la respuesta. ¿Quién más? Fabio también. Ok. Bien, la respuesta es A, Vietnam. Ajá, Vietnam. Vietnam sería esta la que conformaba la Indochina. Acuérdense que no existía como tal una China ni una India, sino más bien era un conjunto, y lo que existía era esta parte de Vietnam. Fenómeno de interdependencia económica mundial que se suscitó al finalizar la Guerra Fría. Interdependencia económica mundial. Globalización, exacto, es globalización. ¿Cómo se llamó el movimiento político e ideológico surgido en Francia durante el siglo XVIII? Movimiento político ideológico. ¿Ok? Ilustración. Ajá. Aportación ideológica de la ilustración. Aportación ideológica.
División de poderes, exacto. Bien. Relaciona los periodos de la historia con su acontecimiento. Edad antigua, cuál sería la respuesta? Edad antigua, ¿con cuál va? Edad antigua con la caída, ay, edad antigua, la caída del Imperio Romano de Occidente marca su final. Exactamente, sería C. Edad media, ay, edad media. B, feudalismo y cruzadas, exactamente. Edad moderna, se desarrolló la D, y edad contemporánea, A, inicia la Revolución Francesa. Ok, bien. Ay. Relacionan las corrientes historicistas con con el representante que le corresponda. Historicismo. Bueno, la más fácil. A ver, positivismo. ¿Con quién? Positivismo. ¿Cuál fue su inciso? ¿Qué inciso pusieron? La D. 1 E, 1 E, 2 T, 3 C, 4 A y 5 B. Ajá, está bien. No se los enseñé, de hecho se los piden Fabio más en la UAM, que sí viene en filosofía, que es el estructuralismo, todos los ismos, socialismo, comunismo, etc., todos vienen. En el caso del examen de la UNAM, no les preguntan más que puede venir así, pero si se saben las otras, ya la de estructuralismo ya la contestan por default, ¿ok? Los restos humanos, utensilios, armas, monumentos son ejemplos de las fuentes materiales también conocidas como directas. Ajá. Vale y Ángel, eh, bueno, y Fabio también, en este caso pueden ponerles fuentes primarias o secundarias o fuentes directas o indirectas, es lo mismo. Las fuentes directas van a ser nuestras fuentes primarias, las fuentes indirectas van a ser las fuentes secundarias. Entonces, la respuesta correcta va a ser la D. Ajá, va a ser la D. ¿Cómo se les llamó a los monarcas que se vieron influenciados por la enciclopedia? Ay, no se los puse. Exacto, Fabio, déspotas ilustrados. Luis XVI, cuando le da miedo perder la corona, ¿se acuerdan que les decía que trató de hacerse ver
como un monarca que iba a permitir la votación y demás, la participación. Cuando toma esas ideas de la Ilustración o de la enciclopedia, se les va a conocer como despotismo ilustrado. Son los monarcas haciéndose pasar como los buenos, ¿no? Despotismo ilustrado. Respuesta A. La Ilustración fue difundida por medio de, bueno, ya se contestó con la pregunta anterior, ¿no? Las ideas de Ilustración son escritas y difundidas ¿en dónde? Exacto, Ángel, vale, en la enciclopedia. La Guerra de los 7 años, los impuestos excesivos y el pensamiento ilustrado fueron causa para la independencia de las 13 colonias. Muy bien. Hechos característicos de la Revolución Francesa. Hechos característicos de la Revolución Francesa. C. La toma de la Bastilla, la creación de la República y el gobierno de Robespierre. Bien. Primer país latinoamericano en independizarse de España. Haití, exactamente. Haití logra su independencia primero que México. Ajá, también de España. Por su participación en las guerras de independencia de Colombia, Perú y Ecuador, es conocido como Libertador de América. Simón Bolívar, exacto. Es el proceso histórico filosófico del siglo XVIII que tuvo como fundamentos al racionalismo y al liberalismo. Proceso histórico y filosófico. La ilustración, ajá, el uso de la razón y el liberalismo, ¿ok? Puede venirles un inciso como este, donde ustedes tienen que relacionar a los ilustrados con lo que difundieron, ¿ok? Nosotros vimos a Jean-Luc Montesquieu y Rousseau. Ajá. ¿Cuál sería el inciso correcto? ¿Cuál sería? Fabio dice que la C. Ok. Eh, ok. El único que habla de la economía, ¿no? ¿O sí, Fabio? No, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién es el que habla de la economía? Esa se te pasó. Ah, ok. Bueno, ¿quién es el que habla de la economía, de la libertad, del liberalismo económico? Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu o Rousseau. ¿Quién es el que habla sobre la libertad económica? ¿A quién de los de los cuatro escogerían para la libertad económica? Al cuatro, Rousseau. No, no es Rousseau. John Locke, exacto. El Estado no debe intervenir en la economía. Habla sobre la libertad, el libre cambismo. John Locke fue el que empezó con todo esto. Entonces, la 2 es B.
y solamente tienen una B. La respuesta correcta es C. Ajá, es C. Tomás Hobbes justifica la revolución cuando el soberano no cumple con el pacto original. John Locke, el Estado no debe intervenir en la economía. Montesquieu justifica el poder absoluto para garantizar la paz y el orden social. Eh, y 4, Rousseau, la división de poderes. Ajá. Provocaron la caída del antiguo régimen y abrieron el camino para el nacimiento de repúblicas modernas basadas en la división de poderes y la soberanía popular. D. Las revoluciones burguesas. Bien. Monarca español que fue obligado a abdicar cuando Napoleón invadió este territorio. ¿Cómo se llama el monarca que abdicó cuando Napoleón invadió el territorio? Mm, Carlos V. No, Ángel, acuérdate que Carlos V es también Carlos I, es quien está gobernando al principio, cuando cae México Tenochtitlan, entonces este es Carlos V, no puede ser. Vale, Carlos IV, exacto, este es Carlos IV. Ordena cronológicamente los siguientes hechos de la Edad Moderna. ¿Cuál iría? Fabio de... Ok, la respuesta ordena cronológicamente. Fabio dice que es la de 4, la caída de Constantinopla. 3, la enciclopedia, sería perdón, las ideas de la ilustración, la reforma protestante. 5, la guerra de los 7 años. Y 1, revolución industrial. ¿Qué crees, Fabio? No. ¿Por qué? ¿Te acuerdas dónde tuvo lugar la reforma protestante? Bueno, pregunta para todos. ¿En qué época? ¿En qué época tuvo lugar la reforma protestante, que es la reforma de Lutero? ¿No recuerdas, Fabio? La reforma protestante de Lutero tiene lugar en la etapa final de la Edad Media. Ajá. Es el momento en el cual la religión, el cristianismo va a comenzar a dividirse y empiezan a surgir todas ¿cómo se puede decir? Ay, em,
como estas variantes del cristianismo, ¿ok? Entonces, estás bien en la caída de Constantinopla, que sería el primer punto. Luego seguiría la reforma tú pusiste la respuesta D, la respuesta sería la B, que sería la caída de Constantinopla, la reforma protestante, que más o menos está al mismo tiempo del descubrimiento de América. Luego sería la ilustración en el siglo XVIII y luego sería la Guerra de los 7 años, es decir, pensando en la independencia de las 13 colonias. Y por último sería la revolución industrial, ¿ok? Hay una pregunta en su examen que les va a poner los 4 sucesos del siglo XVIII. ¿Se acuerdan que los 4 sucesos es Ilustración, independencia de las 13 colonias, Revolución Francesa y se me olvida una? Y Revolución Industrial? Eso lo van a tener que acomodar cronológicamente. Fíjense cómo aquí les están dando una respuesta. Primero es la enciclopedia o la ilustración y después viene la revolución industrial. Entonces no se les olvide ahí, ¿cómo se llama? Subrayenlo, escríbanlo. Primero es la ilustración en Francia y después viene la revolución industrial. La revolución industrial se puede decir que es a la mitad del siglo XVIII, ¿ok? Países que integraron la Santa Alianza. La Santa Alianza es esta reunión de las monarquías conservadoras, las que quieren conservar su monarquía. ¿Cuál sería? A, Austria, Prusia y Rusia. A finales del siglo XIX, los movimientos de unificación en Europa tuvieron como principio ideológico al marxismo. No, Fabio. Los movimientos de unificación, ¿quiénes se unificaron? Italia y Alemania. Entonces, nacionalismo, exactamente. El nacionalismo va a nacer en esta unificación de Italia y Alemania. Movimiento nacionalista de 1820 que sirvió de base para la unificación de Italia. Eso era una sociedad secreta. Sería exacto, carbonario, va a ser esta sociedad secreta. Inciso A. La búsqueda de materia prima, mano de obra barata, nuevos mercados, entre otras causas, motivaron el desarrollo de de motivaron el desarrollo de el imperialismo, exactamente, Ángel D. Durante el imperialismo del siglo XIX, Marruecos, Túnez, Argelia quedaron bajo el dominio ¿de quién? Los demás de Francia, ¿ok? Inciso A. A finales del siglo XIX fueron las principales potencias imperialistas. Siglo XIX.
28. ¿Cuáles fueron las principales potencias imperialistas a finales del siglo XIX? Exacto, vale, Fabio. Inglaterra, Francia, Francia y Alemania, ¿no? Ya había sucedido esta unificación. En 1917 lideró la revolución bolchevique de octubre y creó el primer país socialista de la humanidad. Lenin, exactamente. Documento con el que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial. Tratado Brest-Litovsk. ¿Ah? Con este documento, Alemania pretende hacer una alianza con México para invadir Estados Unidos en 1917. Documento que manda Alemania a México. Exacto, vale. Fabio, telegrama Zimmerman. Realizó un golpe de Estado e impuso una dictadura falangista desde 1936 en España. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿se acuerdan que les dije? Se llevó a cabo una dictadura en España. Ajá. ¿Quién encabezaba esta dictadura? Bien, vale, Francisco Franco. No, Fabio, ya es siglo XX, es Francisco Franco de España, ¿ok? Los planes quinquenales y la purga son característicos del totalitarismo impuesto en la URSS ¿se acuerdan que hablábamos de los tres tipos de economías que se llevaron a cabo en la URSS? ¿A, a quién le tocó establecer los planes quinquenales? Bien, Fabio, ese Stalin. En la conferencia de Yalta se tomaron varios acuerdos. Entre estos estaba, ¿cuál es uno de los puntos de la conferencia de Yalta? Acuérdense que la conferencia de Yalta va a ser esta reunión para ya terminar la Segunda Guerra Mundial. No, Fabio, no es la D. ¿Cuál es la respuesta? No es D. C. La coordinación para liberar a Francia. Exactamente. Lo primero que se quiere hacer no, ahorita no, con la conferencia de Yalta no están pensando en adueñarse del territorio, sino más bien sacar a los alemanes. ¿Y cuál era el territorio que tenían ocupado? Pues Francia. Además era importante sacarlos de Francia porque Francia era parte de uno de los aliados, entonces no podían dejarlo ahí toda invadida. Al primer lugar que entran es a Normandía, Normandía, Francia. Entonces, lo que quiere la conferencia de Yalta es la liberación de Francia. Bloque armado de Europa Occidental con liderazgo de Estados Unidos. Bloque armado. La OTAN, exacto, es la OTAN. Primer presidente afrodescendiente de Sudáfrica. Primer presidente afrodescendiente de Sudáfrica.
D, Nelson Mandela. Bien. Impulsó una lucha pacifista que trajo como consecuencia la independencia de la India. D, Mahatma Gandhi. Bien. Vale, D, ajá. Política de apertura económica establecida en 1985 por Mikhail Gorbachev en la URSS. Perestroika, exacto, perestroika. Fenómeno mundial de interdependencia económica para el intercambio cultural, político y social. Globalización. Vienen varias sobre globalización. Entonces, siempre que vean fenómeno mundial o que tiene que ver, había otra pregunta arriba. Ah, ¿dónde está? Ah, esta. Vean, fenómeno de interdependencia de economía mundial. Siempre que vean eso a nivel mundial, telecomunicación, intercomunicación mundial, tiene que ver con la globalización. ¿Ok? Entonces es globalización. Ah, 35, 36, 38, 39. Ok, y este venía en el examen pasado. En el siguiente diagrama, sobre la Guerra Fría, faltan palabras. Elige las que completen la idea, ¿ok? Ustedes ya saben qué es la Guerra Fría, entonces tienen que buscar cuál sería estas palabras que tienen que ver con la Guerra Fría. ¿Cuál pusieron? ¿Cuál serían las palabras que completen? Crisis de los misiles y carrera armamentista, ¿no? La crisis de los misiles, vean, aquí está la Guerra Fría. Una guerra fue la guerra de Vietnam y la otra fue la crisis de los misiles. De este lado, la Guerra Fría significa una coexistencia, es decir, una coexistencia entre Estados Unidos y la URSS. Ellos no se atacan, pero a la vez se trata de una carrera armamentista. Muy bien. ¿Cómo les fue en términos generales? Más o menos. Ahorita les pongo otra. 2, 3, dice Fabio. Ok, nada más es como para el primer repaso. Em, más mal que bien. ¿En serio, Ángel? No te preocupes, se trata de repasar. ¿A ti, Vale, cómo te fue? Espérenme tantito, dejen busco. Voy con las de historia de México. Mm, este. Mm. Ay, no encuentro, ahora soy yo la que no encuentra. No es este. Espérenme tantito.
Vale, dice que más o menos. Sí. Ay, ¿dónde está? A ver, que ahora no encuentro tampoco mis archivos. Busquen los de Historia de México. Ah, ya lo encontré. Dice, es este. Mm, ¿Ya los tienen? ¿Ya lo tienen a la mano, chicos? Avísenme. Listo. Ok, vamos a empezar. ¿Vale ya? Ok. Bien, vamos entonces. El arte, les van a preguntar, en Historia de México, viene alguna pregunta relativa al arte, a una cuestión artística, de literatura, de cada una de las épocas, ¿ok? Es el arte representativo novohispano. ¿Qué estilo dominó la época novohispana? ¿Cuál sería su respuesta correcta? D, exactamente, el estilo barroco. ¿En qué momento de la independencia de la Nueva España se promulgó la Constitución de Apatzingán? ¿En qué momento? ¿En la etapa de la organización, en el inicio, en la consumación o en la guerrilla insurgente? Etapa de organización, exactamente, porque se está organizando. Es Morelos al que le toca llevar a cabo toda esta organización y la elaboración de estos documentos. Característica que distingue la Constitución de 1824. ¿Cuál es la característica de la Constitución de 1824? Esta constitución que se hace después de la independencia de México. La adopción del sistema federal de gobierno. Exactamente, ya se establece la República Federal. Bien, es inciso A. La creación de Cámara de Senadores, la prohibición de las manifestaciones públicas del culto religioso, la inauguración de la línea ferrocarril México-Veracruz, fueron características del gobierno de. ¿Se acuerdan que les decía? Este presidente establece la primera línea de ferrocarril Veracruz. ¿Quién fue? ¿Cuál pusiera? Vale, dice que Benito Juárez. No fue Benito Juárez.
Cerca, pero no. Porfirio Díaz, no. Porfirio Díaz incrementa. Esta ya existía antes de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz aumenta a la D, exactamente, es la D. Porfirio Díaz va a aumentar. La única que existía en México, bueno, existía una parte, la va a hacer Sebastián Lerdo de Tejada, una primera parte. Quien le continuó y hizo la mayoría de las vías férreas fue Porfirio Díaz. ¿Ok? Respuesta correcta es D. Filosofía política que sustentó el gobierno de Porfirio Díaz. Positivismo, exactamente. Los jacobinos del Congreso Constituyente de 1917 eran partidarios de la corriente encabezada por los jacobinos, es el ala más radical. C. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era el más radical. ¿Quién era el otro que les dije? Carranza eh, era moderado, él quería apegarse totalmente a la Constitución, pero había otro grupo encabezado por tal personaje que quería un cambio radical en la Constitución. ¿Quién era? ¿No? Adolfo de la Huerta. No, ese viene mucho después, ya muy pegado al maximato. B. B. Francisco Villa. No. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Acuérdense que los dos, hay dos, en esta etapa hay dos, ay, ¿cómo se puede? Dos partes, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Ajá. Venustiano Carranza era más moderado, quería seguir la Constitución tal cual, mientras que Álvaro Obregón proponía cambios más drásticos. Respuesta es A. ¿Qué presidente mantuvo su poder durante el maximato? B. Plutarco Elías Calles. Se considera al general Lázaro Cárdenas el creador del Estado mexicano porque ajá, Ángel A. fundó el PRM con los sectores obrero, campesino, militar y popular. Relaciona cada presidente del desarrollo compartido con las acciones de su gobierno, ¿ok? Hay dos presidentes, Luis Echeverría y José López Portillo. Ajá, a ver si se puede ver. Ah, sí. Ay, no. Ok, a ver. Ok, aquí está. Bien, entonces ordena un ataque paramilitar contra estudiantes conocido como Halconazo. ¿Quién creen que fue? Uno, Luis Echeverría. Sería 1A. ¿Ok? 1A. Centró la economía mexicana en los hidrocarburos. 2, López Portillo.
2B, creó el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores. ¿Quién sería? Crea la ley de amnistía a favor de los detenidos y presos políticos. Ajá, Luis Echeverría. No, no, Fabio, Luis Echeverría va a tener una política muy parecida a la de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, acuérdense que va a ser este personaje que va a perseguir constantemente a los estudiantes. Va a haber muchas detenciones de líderes y Luis Echeverría va a ser su sucesor. Es decir, viene primero Díaz Ordaz y luego Luis Echeverría. Entonces, Luis Echeverría también se le va a considerar como uno de los que va a ordenar ejecuciones. Por eso, Echeverría va con ordenó un ataque paramilitar contra estudiantes. Por eso es la 1A. Entonces, si él está deteniendo a estudiantes o a líderes, no puede crear una ley de amnistía. La ley de amnistía tendría que ser de José López Portillo. Ajá. Entonces vamos a tener la 2, la 2D. Ajá. Si nos guiamos con esas ideas de 1A y 2D, que serían las contrarias, sin que ustedes sepan las demás, ahí se las puso en el chat, quedaría así, ¿no? 1A, 1A y 2A. Bueno, mira, aquí hasta puse la respuesta, ¿no? La respuesta es la B, 1A y C y 2B y D. Ajá. Entonces la respuesta correcta sería la B, la B. Para Luis Echeverría, ordena el ataque paramilitar y crea el fomento a la vivienda para los trabajadores. Para López Portillo, centra la economía mexicana en la producción de hidrocarburos y decreta la ley de amnistía. ¿Ok? De implementación de políticas neoliberales en México, aquí es la implementación de políticas neoliberales en México inicia con el gobierno de, ¿quién empieza con la etapa neoliberal? Totalmente capitalista, neoliberal. ¿Quién empieza con esta política neoliberal? Miguel de la Madrid, ajá, Miguel de la Madrid, ¿ok? Área geográfica cultural donde se establecieron diversas civilizaciones indígenas en el México prehispánico. Mesoamérica, exacto, Mesoamérica. Relaciona los restos prehispánicos con la cultura correspondiente. Esta venía en el examen, es como muy clásica. Ajá. Las caritas sonrientes, ¿a quién son? Bueno, la más fácil, las cabezas colosales. ¿De quién sería? De la C, de la cultura olmeca, ¿no? De la cultura olmeca. 12 tienen, no, tienen 13. Ajá, 12. Ok. El templo de la serpiente emplumada. ¿Qué inciso pusieron como correcto? Cabezas colosales con la olmeca.
Caritas sonrientes, ¿con cuál? Los mayas, ¿con cuál? ¿Cuál sería su inciso correcto? ¿Cuál pusieron? Fabio puso la C. ¿Los demás? No, Fabio. Vale 1A. Daniel A. Caritas sonrientes va con la cultura totonaca. La 2, las cabezas colosales con la olmeca. Bien. La 3, el templo de la serpiente emplumada con Teotihuacán. Y la 4, las estelas. Acuérdense que las estelas son de la cultura maya. Respuesta correcta es A. Tratado, tratado firmado en 1836 por el general Antonio López de Santana, en el que se vio obligado a reconocer la independencia de Texas, cuando lo ponen prisionero. No, cuando lo ponen prisionero, ¿eh? Es nada más para perder a Texas. Exacto, vale. Acuérdense que el Tratado de Guadalupe Hidalgo es en el que va a perder la mitad del territorio, pero el Tratado de Velasco únicamente lo hacen firmar la separación de Texas. Ajá, respuesta correcta es B. El hecho que sirvió de pretexto a Napoleón III para invadir México fue, ¿cuál fue el pretexto para que empezara la segunda intervención francesa? ¿Cuál fue el pretexto? Fue la suspensión del pago de la deuda pública, ¿no? La moratoria que va a hacer Juárez. Las leyes de reforma fueron importantes para, respuesta, la A, dice Ángel, los demás, sería la A, ¿no? Nos podemos dar cuenta por dos respuestas. ¿Qué es lo que querían las leyes de reforma? Impedir, perdón, promover la modernización del país con base a criterios liberales, esta sí. La consolidación del Estado moderno con base a una república federal también. La 3 y la 5 son respuestas correctas, súper correctas. Entonces tenemos dos incisos, el A y el C. Aquí habría que ver cuál es la correcta, la 1 o la 4. La 1 dice fortalecer al poder ejecutivo con base en un presidente. La figura del presidente fue muy importante. Decretar al catolicismo como base en el culto nacional, pues nada que ver, ¿no? Al contrario, lo que querían era quitar a la religión como ese poder. Entonces es la 1, 1, 3 y 5. Respuesta correcta es A. La entrevista que Porfirio Díaz concedió al periodista James Krillman sirvió para alentar la creación de partidos y movimientos de oposición. Bien, Ángel, bien, Fabio, exacto. Viene una pregunta también muy parecida a esta en su examen, donde les ponen los personajes y tienen que unirlos con los planes. Ajá. Venustiano Carranza. ¿Cuál es el plan de Venustiano Carranza? Bueno, el más fácil, Francisco y Madero.
¿Cuál sería la de Francisco y Madero? ¿Cuál sería el plan que promulga Francisco y Madero? El plan de San Luis, exacto. Ángel. Plan de San Luis, Francisco y Madero, plan de San Luis es C. 2C. Tenemos dos reactivos con C, ¿ok? Vamos con otra fácil. Emiliano Zapata. ¿Cuál sería el plan de Emiliano Zapata? Que dice tierra y libertad. ¿Cuál es? ¿El plan de Agua Prieta, Fabio? No. El B. Ajá, el B, plan de Ayala. Entonces, vamos a tener, ya tenemos los dos, Francisco y Madero con el plan de San Luis C y la 3 Emiliano Zapata con el B. Ajá. Por esas dos ya tenemos la respuesta correcta, que es el inciso A. Venustiano Carranza sería el plan de Agua Prieta y Álvaro Obregón el plan de Guadalupe. A ver, espérenme, porque creo que este inciso está mal, ¿no? A ver, creo que el reactivo está mal. No sé si fue mi error de dedo o fue el plan de Guadalupe es de Carranza. A ver. Uno de... Este está mal, chicos. Es 1D, 2C, tendría que ser esta. 2C, Emiliano Zapata, 3B, Álvaro Obregón, plan de Agua Prieta. Quedaría así, sería esta. Yo creo que fue error mío de dedo al transcribir el inciso. Pero Venustiano Carranza es el plan de Guadalupe. Ajá, es con el que va a quitar, va a volver a levantarse en armas en contra de Victoriano Huerta por la muerte de Madero. ¿Ok? Nombre de los ejércitos principales de la Revolución Mexicana. ¿Cuál sería el inciso correcto? ¿Cuál sería el inciso correcto? Nombre de los ejércitos principales. División del Norte, Ejército Libertador del Sur y Constitucionalista. Exacto, respuesta correcta es D. Ante las constantes dificultades de ferrocarriles nacionales, el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de... ¿Cuál sería la decisión de Lázaro Cárdenas? Acuérdense que Lázaro Cárdenas siempre va a trabajar dentro de los tres sectores, va a ser un presidente bastante conciliador. Ajá. Más que buscar problemas, lo que buscaba era mantener una situación, pues, bien. ¿Cuál sería la respuesta?
¿qué va a hacer Lázaro Cárdenas? Respuesta correcta. ¿Qué pusieron? Respuesta correcta va a ser entregar la administración a los trabajadores, ¿no? Nacionaliza los ferrocarriles. Bajo su presidencia, en 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública, la SEP. ¿Cuál sería? Ajá, bajo la presidencia de Álvaro Obregón. Ajá. La posición de México ante la Segunda Guerra Mundial fue. ¿Cuál es la posición de México ante la Segunda Guerra Mundial? Romper relaciones con las potencias del eje, exacto, con Alemania, Italia y Japón. Ajá. Un crecimiento económico sostenido de más del 6% anual y la construcción de infraestructura fueron hechos entre 1952 y 1970. ¿Cuál va a ser? C, Milagro Mexicano. Bien, Ángel, Milagro Mexicano. El neoliberalismo apareció en México con el primer tecnócrata. ¿Quién es el primer tecnócrata? ¿Con quién se empieza el neoliberalismo? Hace ratito ya venía una pregunta parecida. Bien, Fabio, Ángel, Miguel de la Madrid. Aquí los tecnócratas, creo que hay otra pregunta que menciona quiénes son los presidentes con los caracterizados por el neoliberalismo. El primero es Miguel de la Madrid, luego le va a le va a seguir Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, los tres del PRI, ¿ok? Relaciona las siguientes columnas y vienen pues ya los presidentes aquí, Carlos Salinas de Gortari, Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Manuel Ávila Camacho, ¿ok? ¿Cómo, cómo lo relacionarían? Carlos Salinas de Gortari, ¿con cuál? Carlos Salinas de Gortari, ¿con cuál? A, exacto, sería A, de este lado. Masacre de Tlatelolco. Dos, Ordaz, bien. Surgimiento del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Durante qué sexenio surge el EZLN? Uno, ajá, Carlos Salinas de Gortari. C. ¿Quién va a desaparecer la compañía de Luz y Fuerza? ¿Calderón? No. Un poquito antes. No, de hecho a ver quién desaparece. Bueno, una más fácil.
Olimpiada del 68. Ordaz, ajá. Olimpiada del 68. Ordaz. Allá, allá, B y H. Guerra del narcotráfico. Esa sí se la saben, ese es más actual con ustedes. 4, Felipe Calderón. Y ok. ¿Qué hizo? ¿Qué punto podría ser para Peña Nieto? ¿Cuál sería? Para Peña Nieto, dice eh, venta de Telmex, va a ser de Enrique Peña Nieto. ¿Seguros? A ver, Ávila Camacho, ¿qué le tocó? G, se cree el IMSS, ajá. G sería de Ávila Camacho. Plan de la Alianza para la Producción, ¿a quién le suena? Nos falta Enrique Peña Nieto. Venta de té, ¿cuál les falta? Ahí está ya. G. ¿Cuál será? Venta de Telmex. ¿Qué dicen los demás? Vale, 4. La 4 es G. eh, ¿Se crea el IMSS? No, el IMSS se crea mucho antes. Es la venta de Telmex. ¿La venta de Telmex de quién me dijeron que era? Primero se vende Telmex y luego Luz y Fuerza. Telmex, ¿a quién lo vendió? Creo que Ángel me había dicho. Venta de Telmex, Ángel. Vale, Fabio. Peña, ajá, Peña es más antigua de Peña. ¿Quién será? Carlos, ajá. La venta de Telmex se hace en 1990 y es de Carlos Salinas de Gortari. Entonces es F aquí. Y nos queda, desaparece Luz y Fuerza. Ese sí ya es más reciente.
Sería 5. Ajá, Peña Nieto sería la D, desaparece Luz y Fuerza, ¿ok? Y nos falta la Alianza para la Producción. ¿Quién será? Exacto, Fabio, 3, y ya las tienen, ¿ok? Repasen este, chicos, porque viene, bueno, ha venido en algunos de los exámenes. Entonces, repasen estas opciones, chequen bien y recuerden estos presidentes, qué es lo que hacen. Ajá. ¿Dudas? ¿No? Los otros reactivos, los otros ejercicios son muy similares. Bueno, no sé si ustedes tengan una pregunta de alguna otra que sí se les haya hecho complicada, y podemos verla, pero más o menos las preguntas más difíciles venían como en estos dos apartados. Entonces, no sé si tengan otra que, por ejemplo, a ver, creo que es esta. Sí. Esta, chicos, también suelen venir mucho en el examen. ¿Qué movimiento obrero planteó al Parlamento inglés los derechos de los trabajadores, su representatividad y su participación política? ¿Cuál es el movimiento obrero que va al Parlamento? ¿Cuál es el movimiento? Cartismo, ajá. Bien, algo que decía que caracteriza una potencia mundial o que lleva a ser una potencia mundial. eh, el imperialismo o esta que viene aquí, etapa del capitalismo caracterizada por el surgimiento de nuevas potencias en Europa, su expansión a otros territorios y el advenimiento de una fase monopólica. Es el imperialismo. No sé si sea esa. Mm, causas de la crisis de 1929. Esta también suele venir, características para que un país sea una potencia mundial. Características para que un país sea potencia mundial. Eh, monopolio económico, poder político, económico y mundial. Ajá, tecnología. Todo territorio o todo poder político que tenga estas características, tecnología, poder político y económico, va a volverse un país imperialista. Ajá. Esta también viene. La tregua entre el Kuomintang y los comunistas para crear un frente unido antijaponés sentó las bases para la revolución para la revolución china, exactamente. Mm, la Guerra Fría, vienen preguntas de la Guerra Fría, que creo que estas están fáciles. Esta, no sé si tengan dudas, son causas de la caída del bloque soviético. ¿Por qué cayó la URSS? ¿Cuál sería la respuesta?
Aquí la respuesta de la causa de la caída del bloque soviético sería una crisis de sobreproducción como efecto de los planes quinquenales y el control político a través del Partido Comunista. Ajá, sería la respuesta correcta. Revolución. Eh, ah, esta también. Esta también les resultó un poco, rara en el examen. Partido de un país del centro, chicos, del centro de Europa, que pregonaba ideas socialistas y pretendía formar una aparente unidad nacionalista. ¿Cómo se llama ese partido del centro de Europa que se dijo en un principio socialista a partir de la unidad nacionalista? ¿Cuál va a ser la respuesta? Exacto, Daniel. La A, el Partido Nacional Socialista, el partido alemán, es el que en un principio pregona ideas socialistas y después se vuelve nacionalista, ¿ok? Es la A, Partido Nacional Socialista. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, uno de los rasgos, el bloque capitalista. Ah, ok. Formas de pensamiento que influyeron en los procesos que dieron lugar a la integración de los estados de Italia y Alemania al comenzar la segunda mitad del siglo XIX. Esta pregunta les está diciendo que qué ideas o cuáles ideas fueron las que llevaron a Italia y a Alemania a unificarse. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Liberalismo y nacionalismo, exactamente, Fabio. Fabio, a ver. Se constituyó con la finalidad de combatir movimientos opuestos al conservadurismo. Santa Alianza, exactamente. Conflicto al término del cual Inglaterra se impuso a los colonos de origen holandés en la región de Sudáfrica. ¿Cuál será la respuesta? Ajá. La guerra de los boxers en, es en China, entonces nada tiene que ver con Inglaterra, es Anglo-Boer. Ajá, bien. Y creo que son todas. ¿Alguna duda, chicos? No, vale. Ángel, Fabio. Ok, bien. De todos modos, está el chat, chicos. Si tienen alguna duda que estén repasando, supongo que